Bien, continuamos con Bipolares, 8 de la mañana, 35 minutitos, y vamos a la primera entrevista del día, que por supuesto es con un economista muy reconocido, porque si hay algo que necesitamos hablar hoy es de economía o de saber qué perspectivas, cómo se ve el futuro de la Argentina con este cambio que acabamos de conocer ayer y con la aparición de Sergio Massa como el nuevo superministro de Economía, de Producción, de Agricultura. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con el economista Alfredo Blanco. Hola Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Roxana. Bueno, ¿qué sensación tenés? ¿Qué podemos esperar con este cambio? Bueno, la primera cuestión que hay que decir, digamos, está más en el plano de la política, es un cambio que, bueno, en primer lugar le hace obviamente un daño al gobierno que sigue, digamos, improvisando. El principal daño se lo hace obviamente el presidente, ¿no es cierto? Uh-huh. Si tuviera que decir una cosa positiva es que, bueno, lo hemos dicho en alguna otra oportunidad conversando contigo, que en Argentina, en situaciones con mucha inflación, con fragilidad macroeconómica, el ministro de Economía tiene que ser un ministro que tenga cierto poder sobre todas las áreas que involucran a la política económica. Y en ese sentido, esto del superministro o el que abarque varias áreas, digamos. Claro, cumple ese requisito porque toma la parte de la política con la agricultura, con el agro, que es obviamente crucial en la Argentina, las relaciones con organismos financieros internacionales, etc. Bueno, pero fuera de eso, digamos, me parece que, y pensando en términos de lo económico, me parece que hay una cuestión crucial, que es cuál es el grado de credibilidad que tiene el gobierno en los agentes económicos. Y entonces la credibilidad, ha perdido muchísima credibilidad el presidente. Y entonces lo primero que tendría que decir es que, bueno, vamos a ver cómo reaccionan a las medidas. Y lo segundo es que hay un gran interrogante sobre cuáles son las medidas que puede llegar a adoptar Massa, porque es una persona que ha tenido miradas muy distintas y contradictorias sobre distintos temas de política económica, ¿no? De política en general, inclusive. Claro, para cómo venimos de un presidente que nos dice una cosa a la mañana y otra a la tarde, y Massa, no sé si es a la mañana y a la tarde, pero digamos a lo largo de su vida, de su historia, es como vos decís, ¿no? Ha tenido posiciones muy, muy diferentes. Muy diferentes. Y bueno, y a su vez esto ha explicitado más claramente que la contradicción interna en la alianza de gobierno tiene como ahora tres vértices, digamos. Por un lado están lo que la vicepresidenta ha dicho en algunos discursos, por ejemplo, respecto de la cuestión fiscal, y es diferente de lo que ha dicho en alguna oportunidad Massa o el mismo presidente. Uh-huh. Y entonces, bueno, habrá que ver cómo se resuelve esa contradicción, qué tan acertadas son las medidas que vaya adoptando Massa, y cómo va a ser la reacción de los agentes económicos, habida cuenta que la mayoría de ellos no cree mucho en los anuncios y en las decisiones. Por otra parte, Massa recién va, creo yo, a asumir seguramente la semana que viene. Sí. Tenemos varios días por delante. Y bueno, todo esto genera un mayor incertidumbre que la tendrá que despejar si es que puede adoptar medidas claras, que vayan en sentido correcto y que a su vez cuenten explícitamente con el apoyo de los otros dos vértices de la alianza de gobierno. Ahora, en el problema que está viviendo la Argentina hoy, hablando de la parte económica, ¿no? Sin hablar de la parte política, que creo que es el principal, el mayor, y que mientras no se solucione eso, lo otro es imposible arreglarlo. ¿El Banco Central no es un eje absolutamente esencial? ¿Por qué se habla de cambios y de superministro y están cambiando gente en la AFIP, están cambiando en agricultura, están cambiando en relaciones internacionales, y no se habla del Banco Central de la República Argentina? ¿Sigue en manos de Pese? Aparentemente sí, y digo aparentemente o por ahora, porque no sabemos si cuando cortemos la comunicación nos enteramos que hay un cambio en el central. Sí, seguramente va a haber cambios en el directorio, creo yo. Eso me parece
absolutamente inevitable, no sé en realidad en la persona de Pérez, pero en el directorio va a haber algunos directores, supongo yo que Massa va a querer tener allí un par de personas en las cuales él tenga, digamos, mucha confianza. Y por supuesto que Central, el banco, vale la redundancia, el Banco Central, porque una de las cuestiones que es cumplir con el acuerdo del fondo, que se supone que si este ministro que duró tan poco tiempo fue a Washington a decir que el programa económico es el acordado para acceder al programa de facilidad extendida del fondo, se supone que se va a cumplir eso. Uh-huh. Y en esto tiene un rol muy importante la política monetaria. Claro. Bueno, me parece que habrá que ver cómo se va desarrollando. De cualquier manera, mi impresión personal es que aun cuando, digamos, Massa esté decidido a seguir lo que se acordó con el fondo, bueno, va a haber seguramente resistencias dentro del gobierno y, bueno, tendrán que resolverlo eso de alguna manera, ¿no? Claro, pero si está Massa ahí, se supone que Cristina lo apoya, porque si no sería imposible este cambio. Se supone que es Cristina la que está definiendo toda esta nueva estrategia. Sí, bueno, ese es un supuesto por ahora. Veremos si se confirma después con el correr de los días. Claro, no es un supuesto, es seguro. Si llega Massa ahí es porque Cristina lo avala, si no sería imposible este cambio. Sí, el tema es que después apoye las medidas, claro, no surjan las críticas a las decisiones que tome el superministro. Exacto, porque también se supone que apoyó a Batakis, porque lo que pasa es que hay situaciones que no les queda otra. Sí, lo que yo creo que el gobierno está un poco, el presidente en particular, un poco desorientado y bueno, no contribuye a ordenar las cosas, estas decisiones, que un día nombra un ministro, trae un embajador de Brasil y a la semana siguiente manda de vuelta el embajador de Brasil y envía a la ministra que sea presidente de un banco oficial. La verdad que no es otra cosa que una muestra de una gigantesca desorientación y a su vez improvisación. Exacto. ¿Y qué va a hacer el presidente ahora? ¿Que tendrá una función testimonial en la presidencia? Bueno, es una cosa extraña, porque en la forma en que ha sido presentada da la impresión que Massa fuera como un primer ministro, digamos, ¿no? Claro. No sé exactamente qué haría el segundo ministro, que es el señor Mansur, uh-huh. Que hasta ahora viene cumpliendo un rol más que nada de comentarista. O sea, me parece que ahí todavía falta ver algunas decisiones. Bien. Por lo pronto, ayer los mercados, digamos, ayer el dólar bajó, el riesgo país bajó, parece haber habido una buena reacción de los mercados, ¿o no? Bueno, yo siempre digo que hay que mirar un poquito más de las 24 horas, así como cuando sube el tipo de cambio blue mucho, y la gente se asusta. Yo suelo decir, no vayan corriendo a comprar dólares, porque lo más probable es que paguen más de lo que finalmente sea el valor en que se va a estabilizar. Uh-huh. Bueno, ahora sí, bajó. Es probable que eso tenga que ver con que algunos operadores importantes tienen una vinculación o una opinión favorable a Massa, pero diría que hay que esperar todavía para ver cómo evoluciona. Bien. Y también ayer hubo novedades respecto de las tasas. Hubo el Banco Central. El Central subió las tasas. Eso yo diría va en línea con lo que acordaron con el fondo. Ajá. Con el fondo se dijo que íbamos a tener tasas de interés positivas. Todos somos conscientes que si efectivamente la tasa en términos reales es positiva, eso va a contribuir a que se desacelere la economía, pero es un compromiso asumido en el contexto de intentar morigerar la inflación. Y bueno, ayer efectivamente el Central comunicó que subía 8 puntos porcentuales la tasa y que de todos modos para la inflación de la cual estamos hablando hay que ver si resulta positiva, porque lo más probable es que cuando conozcamos el índice de inflación de julio nos encontremos con que ya vamos a estar casi pisando las 3 cifras, ¿no? Claro. ¿A cuánto subió la tasa? ¿A cuánto está la tasa ahora? ¿A cuánto estaba y a cuánto? Desde 53 al 61.
O sea que si alguien pone plata en un plazo fijo, ¿te pagan eso? 61% anual. Sí, que eso en términos de tasa efectiva debe estar aproximadamente en el 80. Ah, un 80% de tasa. Claro, si uno considera la tasa efectiva, que es decir, yo la coloco a 30 días y la voy renovando todo cada 30 días, eso se llama tasa efectiva, esa le va a dar al final del año, le va a haber dado aproximadamente el 80%. Ah, bien. No he hecho la cuenta, pero es más o menos. Bien. Bueno, Alfredo, entonces, a ver, así para terminar, ¿te genera algo de expectativa? ¿Nada? ¿Es lo mismo? ¿Qué sensación te da este cambio? Uno nunca debe dejar que lo gane la desesperanza, a pesar de que a veces los gobiernos se esmeren en que así sea. Esperemos que logren, primero, estabilizar las relaciones internas y que acierten en las medidas, porque obviamente con esta situación macroeconómica es muy difícil para, por un lado, para los agentes económicos tomar decisión y por otro lado, para los ciudadanos vivir con un poco menos de estrés. Totalmente. Bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Roxy. Que tengas lindo día. Alfredo Blanco, economista, ayudándonos a entender un poquito estos cambios y su visión de que, dice uno, no se debe dejar ganar por la desesperanza. Bueno, tengamos un poquito de esperanza que estos cambios pueden llevar a algo mejor. En Las Rosas.